Orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mire qué palabra tan llena de revelación. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Aquí hay 4 cosas muy importantes que yo quiero compartir en esta tarde. Siéntese, por favor. Muy bien. En esta tarde, hermanos, yo quiero que meditemos juntos en esta cita de la Biblia muy, pero muy bonita, muy hermosa. Para mí es un texto, hermanos, que tiene mucha belleza de Dios. Y lo voy a repetir. Salmo 46, versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Y yo quiero titular la meditación de esta tarde, la gloriosa ciudad de Dios. Repita conmigo, la gloriosa ciudad de Dios, porque está hablando de una ciudad. No es una ciudad mundana. Está hablando de una ciudad celestial, que tiene naturaleza celestial. La palabra atribuye que esa ciudad es de Dios. Y si es una ciudad de Dios, entonces tiene que ser muy hermosa. Y yo creo que debe de despertarse un interés en cada uno de nosotros de conocer la identidad de esa ciudad. Porque yo creo en mi espíritu que es una ciudad llena de gloria y de hermosura. Y al ser revelada en la Escritura, la voluntad de Dios es que usted conozca la identidad de esa ciudad, la ciudad de Dios, y que usted aprenda a mirar la ciudad con los ojos de Dios, de acuerdo con los ojos del Espíritu. Una ciudad gloriosa que yo quiero que en esta hora de la tarde usted conozca, la identifique, para que se enamore de esa ciudad, para que aprenda a amar esa ciudad, pero sobre todo para que pueda ver esa ciudad como Dios la mira. Hay 4 cosas en las cuales yo voy a meditar. Primero, voy a hablar acerca del río. Voy a hablar acerca de la ciudad. Tercero, voy a hablar acerca del santuario. Y por último, voy a hablar acerca de las moradas. 4 detalles llenos de revelación espiritual. 4 detalles que tenemos que entender espiritualmente. El Señor nos ayude para poder entender espiritualmente lo que es el río. Entender espiritualmente lo que es la ciudad. Entender espiritualmente lo que es el santuario y entender espiritualmente lo que son las moradas. Entonces vamos a entrar a mirar, hermanos, una realidad espiritual en relación a la iglesia. Este verso revela a la iglesia, hermanos. Es una revelación de la iglesia. Y la figura que se ocupa para revelar a la iglesia es una de las figuras que yo más amo, que más, hermanos, admiro. Es una de las figuras más hermosas en la revelación de la palabra acerca de la realidad de la iglesia. Ser iglesia tiene que ser la experiencia más grande de nuestra vida. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero ser iglesia, hermanos, debe de ser la experiencia más grande de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene un concepto muy grande de la iglesia.
Dios tiene un concepto muy alto de la iglesia, y cuando entendemos, conocemos y aprendemos el concepto que Dios tiene de la iglesia, uno agarra conciencia acerca de lo que es la iglesia. Mire que hay una situación un poco peligrosa. Cuando no conocemos realmente quién es la iglesia, podemos a veces hasta pecar al expresarnos de la iglesia de manera negativa. Podemos pecar al tener un concepto equivocado de la iglesia. Muchas veces, aún siendo creyentes, pecamos, hermanos, porque tenemos un concepto muy humano de la iglesia. Tenemos un concepto muy terrenal de la iglesia. Tenemos un concepto muy negativo de la iglesia. Muchas veces caemos en el error de mirar solamente lo negativo de la iglesia. Y tenemos una expresión, una definición muy humana, pecaminosa de la iglesia. Porque empezamos a mirar solamente el aspecto humano de la iglesia. Y cuidado con esa clase de conceptos, con esa clase de pensamiento, con esa clase de actitud de estar mirando solamente lo humano de la iglesia. ¿Y a qué me refiero cuando decimos no? Ahí todo está mal. Ahí no está pasando nada. Ahí ya se volvió un desorden. Cuidado con eso, hermanos. Porque es la iglesia. Y te aseguro que el concepto que Dios tiene de la iglesia es diferente al concepto que tenemos nosotros. Y yo estoy seguro que la manera de cómo Dios mira a la iglesia, la mira de manera diferente a como nosotros la miramos. ¿Cómo Dios compara a la iglesia? Aquí está cómo la compara. Dios tiene un concepto muy grande de la iglesia. El valor que Dios tiene de la iglesia, escucha esto, te va a ayudar bastante. El valor que Dios tiene de la iglesia sobrepasa al valor que hay en toda la creación. La iglesia tiene un valor muy alto, por encima de todo lo que hay en la creación. En la revelación de la palabra, Dios de muchas formas y figuras ha revelado acerca del valor, el propósito y el destino eterno de la iglesia. Y una de las figuras que ocupa Dios para presentarnos la realidad de la iglesia es la figura de la ciudad. La ciudad. Mire cómo presenta Dios a su iglesia como una ciudad. Dios quiere que miremos a la iglesia como una ciudad y que amemos a la iglesia como una ciudad, que pensemos de la iglesia como una ciudad, que el concepto que tengamos de la iglesia que sea una ciudad, que nuestros ojos espirituales se abran para ver a la iglesia como una ciudad. Y Dios ocupa la figura de la ciudad para hablar del propósito y enseñarnos aspectos importantes de la iglesia. Mire, vamos a empezar a mirar algunas cosas, porque el énfasis lo voy a poner en la ciudad, la palabra ciudad. La palabra ciudad revela la habitación corporativa de Dios en la tierra. ¿Cómo entendemos humanamente una ciudad? Una ciudad, hermanos, es un grupo de personas que comparten el mismo lugar. Una ciudad habla de esa habitación, o entiéndalo como una población de manera corporativa. Y en este sentido, la iglesia en la tierra es como una gran ciudad. Imagínense el tamaño, la dimensión
y la magnitud de la iglesia. A veces tenemos este concepto tan humano de la iglesia. Decimos, ay, la iglesia está chiquita. Mentira, la iglesia es enorme. Imagínense cómo está extendida en toda la tierra la iglesia. En todos los países, en todas las ciudades, en los pueblos, en los ranchos, aún en los ranchos más chiquitos, ahí está la iglesia. En los pueblos más chiquitos, ahí está la iglesia. En los pueblos de la montaña, ahí está la iglesia. En los pueblos de la sierra, ahí está la iglesia. Está la iglesia en los pueblos pequeños, está la iglesia en las ciudades grandes. La iglesia a los ojos de Dios es como una gran ciudad. Y a esa ciudad pertenecemos nosotros. Somos parte de esa ciudad. Somos parte de la ciudad de Dios. Pertenecemos a la ciudad de Dios. El Salmo 46 revela a la iglesia como una ciudad. Y como ciudad hay muchos detalles espirituales, hermanos. Y el primer detalle es el río. Un río. Un río que está en relación a la ciudad de Dios. Y la identidad de este río es espiritual. Porque la ciudad de Dios es la iglesia y es algo espiritual. Entonces el río tiene que ver con una realidad espiritual. Entonces vamos a entrar en este primer aspecto. El río que suministra la ciudad. El río, sus corrientes alegran la ciudad. Qué poderosa, hermanos, representación como ciudad. Y qué poderosa la representación del fluir del Espíritu Santo en la iglesia. El río, hermanos, revela el fluir del Espíritu Santo. En mi apreciación, puede ser muy humana, pero en mi apreciación de manera personal, hermano, qué bonita es una ciudad situada junto a un río. Yo no sé cuántos de ustedes vienen de allá del sur, puede ser Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Tabasco, todos esos estados. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes vienen de algún lugar donde pasa un río cerquita. Y qué bonito es vivir, hermanos, una población junto a un río. Qué hermoso es una ciudad junto a un río. Porque esas ciudades, esos pueblos, esos ranchos, hermanos, que están junto a un río, hermanos, hay mucha abundancia. Hay mucha recreación. Hay mucha vida. Lo que está situado, lo que vive, lo que está sentado junto a un río, hermanos, es un lugar de mucha provisión. Un río, la Biblia habla del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Ahora esto vamos a entenderlo en relación a la iglesia. El río en relación a la iglesia. El río en su aplicación espiritual a la iglesia. Río. Un río es sinónimo de vida. Un río es sinónimo de bendición, abundancia, provisión, felicidad, alegría, diversión. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, crecieron a la orilla de un río? Jugando, nadando, pescando, tirando el anzuelo para agarrar los huiles. O en la noche con los primos junto al río, correteando los cucuyos. Algunos no saben que son cucuyos, pero yo sí sé que son cucuyos. Qué bonito es, hermano, estar juntos, vivir juntos a un río o a un arroyo.
que hay de todo. Y Dios ocupa la figura de un río. Escuche, Dios ocupa la figura de un río, hermanos, para representar aquello que le da vida y alegría a la iglesia. ¿Qué es lo que le da vida y alegría a la iglesia? El Espíritu Santo. El río mencionado aquí es figura del fluir, del mover, del suministro del Espíritu Santo que le imparte alegría, felicidad, satisfacción a la iglesia, el lugar de Dios. Y esto es una realidad, hermanos, que nosotros vivimos cada vez que nos congregamos en la iglesia. Miren qué bonito es, hermanos, la alabanza, cuánto siente el fluir del río de Dios mientras cantaban. Cuánto nos alegramos en la alabanza, cuánto recibimos alegría, cuánto nos llenamos de vida a la medida que estábamos cantando. Por ejemplo, Yahvé se manifestará. Yo quiero que se manifieste en mi vida, yo quiero que se manifieste en tu vida. El río representa el mover del Espíritu Santo, proveyendo, mire lo que provee: alegría. O sea que la ciudad de Dios es una ciudad alegre. Dios quiere que usted aprenda a mirar la iglesia como una iglesia donde se mueve la alegría del Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la satisfacción del Espíritu Santo, el deleite del Espíritu Santo. Dios quiere que así miremos la iglesia, como la ciudad del deleite, como la ciudad de la alegría. Así que si usted está triste, está deprimido, cohibido, ya tiene un motivo para congregarse como iglesia. ¿Te falta alegría? Mira, hay una ciudad que es sinónimo de alegría, que por la gracia, la presencia y el favor del Espíritu Santo podemos ser llenos, contagiados con esa alegría. El río provee y suministra todo lo necesario a la ciudad de Dios. El río es el mover del Espíritu Santo que llena a la iglesia con lo fresco de Dios, con la vida abundante que está en sus corrientes. Ahora, ¿por qué digo que el río representa al Espíritu Santo? Porque el Señor dijo, hermanos, que la presencia del Espíritu Santo internamente en nosotros sería como ríos de agua viva. Ríos de agua viva. La bendición, hermanos, representada en el río, fluye donde está la ciudad de Dios. La iglesia, como una ciudad, es la ciudad más favorita de Dios. La iglesia como ciudad de Dios contiene todo lo que nosotros deseamos y necesitamos. ¿Qué es lo que deseamos y lo que necesitamos? Muchas cosas: paz, alegría, felicidad, libertad, bendición, gozo, motivación, inspiración, salud, sanidad, tantas cosas que necesitamos en la iglesia como una ciudad de Dios. La provisión del Espíritu Santo en la iglesia entonces es abundante, rica y generosa, porque se le comparte un río lleno de corriente. Y a ver, los que vienen del rancho por allá del sur, en un río donde hay abundancia de corriente, hermano, ¿qué es lo que más abunda? Toda clase de peces, hermanos. En un río que en el agua corriente no hay muerte. Lo que más abunda en un río, hermanos, es vida.
En un agua que va corriendo, las corrientes, hermano, están llenas de vida. En un agua estancada hay muerte. En una agua que no se mueve hay olor, mal olor, peste, muerte. Pero en aguas que tienen corrientes hay abundancia de vida. Entonces, hermano, todo lo que usted necesita para vivir felizmente, alegremente, bendecido de una manera abundante, todo eso está, ¿dónde? En la iglesia, como la ciudad de Dios. Todo lo rico y abundante de Dios lo recibirás en la iglesia por el suministro del Espíritu Santo, representado como un río con corrientes abundantes de vida que suministran a la iglesia. En la iglesia, la presencia del Espíritu Santo es como un río lleno de abundancia y provisión. Y eso es lo que debe de saciar lo caudaloso del río de Dios, lo rico y abundante del Espíritu Santo. Debe de llenar, saciar e impartir vida, gozo, alegría a los que viven en la realidad espiritual de la iglesia. Pero, hermanos, que usted al terminar este servicio se vaya a su casa lleno de gozo. Ese es el propósito. Llenarnos de alegría, llenarnos de felicidad, llenarnos de todo lo que Dios quiere darnos. Porque no tiene caso, hermanos, venir a soportar frío y salir peor de como venimos al culto. El propósito es salir renovado, restaurado, fortalecido, aliviado, motivado, inspirado, con nuevas fuerzas, hermanos, cada vez que nos reunimos como iglesia. El propósito es meternos en las corrientes del Espíritu. El propósito es llenarnos de esa agua viva del Espíritu. Ese es el propósito. Porque en lo natural, cuando tú vas a un río, no solamente vas a mirar. Cuando vas a un río, ¿a qué vas? Vas a nadar, vas a pescar, vas a jugar, vas a divertirte, vas a relajarte, vas a distraerte, vas a olvidarte de los problemas, de las situaciones que hay en el trabajo, en la casa. En un río es un ambiente de gozo, de alivio, de deleite, de paz y de descanso. Entonces, lo mismo tiene que suceder cuando venimos a la iglesia. No vengas a la iglesia a mirar los defectos de tus hermanos, las equivocaciones de tus hermanos. Ven a la iglesia a recibir lo rico y abundante que Dios quiere impartir por medio del fluir de su Espíritu Santo. Ese es el concepto que debemos de tener de la iglesia. ¿Necesitas algo de Dios? ¿Dónde lo hallarás? ¿En la iglesia? ¿Ocupas alguna provisión de Dios? ¿Dónde la recibirás? En la iglesia. Antiguamente, cuando nuestros abuelos, la época de nuestros abuelos que vivían en los ranchos, voy a decir una palabra muy antigua, ¿a dónde salían a mercar? A lo mejor alguno nunca había escuchado esa palabra, pero yo sí la logré escuchar de mis abuelitos. ¿A dónde salían a mercar? De ahí viene la palabra mercado. De los ranchos salían a las ciudades más cercanas. Porque las ciudades más cercanas era el sinónimo de provisión para los víveres. Una palabra muy antigua. Amén, que se ocupaba en los ranchos. Para el suministro de los víveres. Entonces la ciudad, hablando humanamente, son sinónimo de provisión.
Y hablando espiritualmente, la iglesia como una ciudad para ti y para mí tiene que ser sinónimo de provisión para mi ser, para mi espíritu, para mi alma y también para mi cuerpo físico si estoy enfermo, porque ahí en la ciudad de Dios, la iglesia llena de la provisión del Espíritu Santo, puedo saciar la necesidad de mi cuerpo si estoy enfermo y puedo saciar la necesidad de mi alma y de mi espíritu. Por eso Dios presenta a la iglesia como una ciudad. Todo el bien y el favor que necesitas Dios lo encontrarás en la iglesia como una ciudad donde fluye agua viva del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Muchas veces cantamos alabanzas, hermanos, y no tenemos conciencia de los que estamos cantando. Por ejemplo, hay alabanzas que hablan del fluir del Espíritu como un río. Se me viene a la mente, sumérgeme en el río de tu Espíritu. El río, el fluir del Espíritu llenándote de vida, de alegría, de gozo y de deleite. Y yo les voy a hacer un paréntesis. Y les quiero pedir un favor ahorita que la mayoría está atenta. Durante mi ausencia, no se ausente de la ciudad de Dios. Y estoy hablando en términos espirituales. Durante mi ausencia, no se ausente de la ciudad de Dios. En términos espirituales, porque si fuera algo literal, ya se pusieron tristes los que van a salir de viaje. Estoy hablando de que no se ausente de la iglesia, no se aparte de la iglesia. Sígase congregando. Venga por el fluir del Espíritu para su alma, para su ser. El río alimenta la vida de la ciudad. La vida de esa ciudad depende del río. Así como la vida de la iglesia depende del fluir del Espíritu Santo. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Lo que significa que el fluir del Espíritu tiene que estar alimentando de manera continua a la iglesia. ¿Te hace falta vida? ¿Te sientes morir? ¿Te sientes defraudado, derrotado, acabado? Te está faltando vida de iglesia. ¿Te sientes deprimido? Te está faltando vida de iglesia. Te sientes solo, abandonado, abandonada. Te está faltando vida de iglesia. Te está faltando el suministro, el ambiente de la ciudad gloriosa de Dios en la tierra que es la iglesia. ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Te hace falta algo en tu vida? Recíbelo en la iglesia. Ahí está el río de Dios, saciando la necesidad del alma. ¿Te hace falta salud para vivir? Recíbela en la iglesia. El agua del Espíritu saciará tu ser y le dará salud a tu alma y también a tu cuerpo. ¿Te hace falta paz? ¿Quieres terminar este año en paz? ¿Quieres tener un fin de año lleno de paz, de salud y bendición? Procura la vida de la iglesia. Procura estar en el ambiente de esa ciudad. La ciudad de Dios, sinónimo de alegría en la tierra. Créeme que no hay otro lugar en la tierra de un ambiente sano, de una verdadera alegría, sana, sana completamente solamente la iglesia.
Estamos en épocas de fin de año donde en muchos hogares, familias, hay alegría, pero es una alegría falsa, es una alegría espuria, llena de hipocresía, de malicia y de maldad, porque a la par de la alegría, a la par de las risas, los gritos, hermanos, está la cerveza, está la maldad, están los vicios, está el pecado, está todo lo que Dios reprueba. Solamente la iglesia en la tierra tiene un ambiente de verdadera alegría que sana tu alma, que sana tu espíritu. La ciudad de Dios, la ciudad de la alegría, que es la iglesia. El Espíritu Santo entonces como río suministra, sacia, parte vida a la iglesia. Toda la bendición, hermanos, que Dios quiere darnos, la encontraremos. ¿Alguien está falto de algún tipo de bien? Basta con vivir y ser parte de la iglesia. Vivir en la ciudad de Dios. Por vivir en la ciudad de Dios, entiéndase, por vivir como iglesia. Por ello somos grandemente bendecidos por el Señor. El segundo aspecto, la ciudad de Dios. La ciudad de Dios. Una característica única aquí en este texto de la ciudad de Dios, que se habla de alegría. Alegría. Alegran la ciudad de Dios. Dice Dios que la ciudad está llena de alegría. Y esta bendita ciudad a la cual representa la iglesia, hermanos, es la experiencia. La alegría es la experiencia de vivir en compañía de Dios. Repito, la alegría que se menciona aquí es la experiencia de vivir en compañía de Dios. Te aseguro que si tú vives en la experiencia de la compañía de Dios, nunca te sentirás solo en la tierra. Nunca te sentirás abandonado en la tierra. Nunca te sentirás fracasado ni derrotado en la tierra. Porque la experiencia de vivir en compañía de Dios le pone alegría al alma. La palabra alegran expresa la idea de vivir lleno de gozo, tener deleite, estar alegre. La alegría es y debe ser la expresión principal de la vida de la iglesia. Esto yo quiero que lo entendamos bien clarito. La alegría es y debe ser la expresión principal de la vida de la iglesia. Lo correcto sería que por estar en la iglesia, por ser parte de la ciudad de Dios, por tener la vida del Espíritu, por tener la bendición del Espíritu, lo correcto sería que cuando lleguemos a este lugar, hermanos, hasta nuestro rostro debería de mudarse de un rostro serio, enojado, deprimido, acabado, por un rostro lleno de gozo, de paz y de alegría. Que se mire que verdaderamente en la iglesia como ciudad de Dios hay alegría en nosotros. Eso se debería de mirar. Muchas veces, hermanos, estamos con una cara tan larga que pareciera que ni nosotros mismos nos soportamos. Oiga, ¿por qué no expresar alegría? ¿Por qué no recibir al hermano con una alegría? Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que nos visitaste. Qué bonito es cuando llegas a un lugar, hermanos, y te reciben con una sonrisa. Mire que hasta por educación se debe de hacer eso. Pero muchas veces en la iglesia, hermanos, no hay esa expresión de alegría de lo que somos. ¿Qué es lo que está diciendo Dios que somos aquí? ¿Cómo nos está comparando Dios aquí? Como una ciudad. ¿Y cuál es el ambiente que sobresale, que resalta en esa ciudad que es la iglesia? ¿Qué es lo que debe de resaltar? Alegría.
Entonces pon tu mejor esfuerzo y aunque te cueste, saca una sonrisa y saluda a tu hermano, bendice a tu hermano, agradécelo y recíbelo en el amor de Cristo. Ese debe ser el ambiente de la iglesia como una verdadera ciudad alegre por la presencia del Espíritu Santo. Debe de cambiar esa actitud, hermanos. Ay, es que yo no saludo a nadie. Bueno, pues me imagino que en el cielo vas a estar apartado allá en un rincón. Porque en el cielo vamos a estar todos juntos. Gozo, alegría, felicidad. Es un ambiente de gloria. La alegría, hermanos, metafóricamente, alegría se le compara, hermanos, como una luz. Yo buscaba la palabra alegría en la raíz de la palabra hebrea. Y la palabra alegría, de donde viene la raíz original, también tiene una implicación de ser resplandeciente. Algo que brilla. Y yo entendía esto, hermanos, que la iglesia, como una gran ciudad de Dios, llena de alegría, la alegría tiene que ser el brillo resplandeciente y glorioso de la iglesia. Oiga, si una persona sonriente, hermanos, cae bien. Imagínense el ambiente de una ciudad, el ambiente de la iglesia, un ambiente lleno de gozo, de alegría. Piensa, hermanos, que lo que producimos cuando estamos juntos como iglesia, cantando, adorando, bendiciendo, exaltando, y de repente entra un alma deprimida, un alma atribulada, un alma sintiéndose fracasada y derrotada. Piensa lo que podemos contagiar cuando aquella alma necesitada viene y entra en ese ambiente de la iglesia lleno de gozo, de júbilo, de alegría, por la presencia del Espíritu Santo derramándose como un agua, saliéndose, hermanos, dándole vida a la iglesia. Una iglesia alegre, hermanos, es una iglesia gloriosa. Una iglesia alegre atrae almas adoloridas y entristecidas a la presencia de Dios. Una iglesia alegre estará llena de vida y de salud. Una iglesia alegre, en esa iglesia alegre, las almas enfermas se renuevan y serán curadas por Dios. Espero que durante mi ausencia los líderes y los diáconos no vayan a apagar el fluir del Espíritu Santo en este lugar. Espero que durante mi ausencia no vayan a apagar el ambiente del Espíritu en esta congregación. Es un compromiso que aunque el pastor no esté aquí, los líderes, los que ministran, los que van a participar, tienen el compromiso de promover, hermano, de que el río de Dios siga fluyendo, de permitir que la presencia de Dios siga fluyendo. Y que cada culto haya un ambiente de gozo y de alegría. Que el que quiera gritar, que grite. Que el que quiera chiflar, que chifle. Que el que quiera danzar, que dance. Que se le dé libertad al río de Dios para que nos llene por completo. En una iglesia alegre, aún los creyentes enfermos, escuchen, la importancia de la alegría en la iglesia. En una iglesia alegre, aún los creyentes enfermos reciben, hermanos, aliento para ser sanados y restaurados por Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia dice que el espíritu alegre, ¿qué es? El espíritu alegre constituye buen remedio
El espíritu alegre es remedio para el corazón, mas el espíritu triste seca los huesos. Mire qué tan importante, hermanos, es la alegría. Provocar un ambiente de gozo y de alegría. Lo que llena de alegría a la iglesia es la vida y la manifestación del Espíritu, de la presencia de Dios. Vamos a pasar al otro aspecto. Vamos a ir un poquito rápido. Número 3. Otro detalle en relación a la iglesia. La iglesia, como una ciudad de Dios, se convierte en un santuario. La iglesia, como una ciudad de Dios, se convierte en un santuario. Y un santuario es un lugar de adoración. Un santuario es un lugar de devoción. Por eso dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Y después a la ciudad de Dios se le llama el santuario. Y un santuario, hermanos, es un lugar sagrado. Un santuario es un lugar que se consagró a Dios. Y la iglesia, en este sentido como santuario, es la habitación de Dios. Dios está aquí con nosotros en este momento. ¿Y por qué Dios está con nosotros aquí? Porque Él prometió que donde estuvieran 2 o 3 congregados, ahí estaría presente. Cuando nos reunimos como iglesia, Dios se manifiesta. Terminamos nuestro culto, Dios ya no se manifiesta aquí, porque no piense que Dios se queda encerrado en las 4 paredes cuando nos vamos. La manifestación de Dios está ahí donde está la iglesia, donde estamos nosotros. Entonces la iglesia es un santuario, hermanos, donde Dios habita, donde Dios se manifiesta, se convierte en un templo espiritual. Ahora aprende esto, en relación a nosotros, la iglesia es como una ciudad. En relación a ti y a mí, la iglesia es como una ciudad. En relación a Dios, la iglesia es como un gran santuario. Mire qué detalles tan hermosos. Para ti y para mí, la iglesia es una ciudad. Para Dios, la iglesia es su santuario, el lugar de su santidad. La iglesia como santuario es una revelación de la habitación, hermanos, de manera corporativa, de manera general, en la cual Dios habita por medio de moradas. Y ya voy a entrar al cuarto detalle. La palabra moradas. ¿Y saben qué es lo que me llamaba la atención? Que la palabra moradas está escrita en plural. Plural. Da la idea de que la iglesia en relación a Dios es un gran santuario lleno de moradas de Dios. ¿Y quiénes son las moradas? ¿Alguien se imagina quiénes serán las moradas? Usted y yo. Usted y yo somos las moradas. La palabra moradas se refiere a una habitación personal, una residencia, un lugar especial para vivir y habitar. Y Dios dice que en su santuario, que es la iglesia, tiene muchas moradas. Y hablar de moradas en las cuales Dios habita es hablar de una poderosa realidad espiritual que tiene que ver de una manera muy particular con cada uno de nosotros. Tú eres esa morada. Yo soy esa morada. En la iglesia
cada uno de nosotros los creyentes somos una morada especial y personal de Dios. Al formar parte de manera corporativa de la iglesia, en unidad, usted y yo nos convertimos espiritualmente en una morada de la presencia de Dios. Un texto que revela esta realidad espiritual de ser morada de Dios está en el libro de Juan 14:23. Vamos a ir rápidamente. Juan 14:23. El libro de Juan. Ayúdame con el texto, mijo. 14:23. Respondió Jesús y dijo, 14:23 de Juan: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué es lo que somos entonces? Usted es una morada. Morada, habitación, casa. En la iglesia cada creyente es una morada espiritual. La iglesia, hermanos, está llena de creyentes en los cuales Dios habita de manera espiritual. Dios tiene muchas moradas en la iglesia. Cada uno de nosotros que contenemos espiritualmente a Dios. Otro texto, Efesios 2:22. Búsquelo, por favor. Mire lo que dice Efesios 2:22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y esto nos debe de abrir el entendimiento, porque la voluntad de Dios es que yo vea a mi hermano como una morada de Él. Usted debe de ver a su hermano como una morada de Dios. Usted debe de ver a su hermano como una habitación de Dios en la tierra. Y cuando yo entiendo que mi hermano es una morada de Dios en la tierra, eso debe de refrenar mi lengua. Eso debe de contenerme, de no andar pensando mal contra mi hermano, de no andar haciendo cosas malas contra mi hermano, de no dañar a mi hermano. El que yo entienda que mi hermano, mi hermana es morada de Dios en la tierra, eso debe de producir respeto hacia mi hermano. Cosa que mucha falta hace en las iglesias hoy en día. Porque no tenemos este discernimiento de que cada uno de nosotros somos algo especial, una habitación particular de Dios, edificados para morada de Dios en el Espíritu, dice Efesios 2:22. Por ser morada de Dios, cada uno de nosotros, ahora entiende esto, por ser una morada particular, individual de Dios en la iglesia, por esa realidad, cada uno de nosotros como morada de Dios tiene una manifestación diferente de la presencia de Dios. Por eso hay muchas manifestaciones diferentes del Espíritu. A mí se manifiesta de una forma, a usted se le va a manifestar de otra forma. Algunos, hermanos, al sentir la presencia de Dios, porque son morada de Dios espiritualmente, algunos lloran al sentir la presencia de Dios. Otros hablamos en lenguas, gritamos y saltamos de gozo al sentir la presencia de Dios. Otros tiemblan al sentir la presencia de Dios. Y esto es así porque cada uno somos morada particular de Dios y Él se va a manifestar de manera distinta. En la iglesia entonces, hermanos, hay muchas moradas.
El Señor lo dijo. Voy pues a preparar, pero no está refiriendo de allá a una casa. No, es un entendimiento muy humano, muy superficial y terrenal. Cuando decimos, ay, el Señor dijo que va a preparar morada, así que yo tengo mi casa de oro allá. No, hermano. ¿Saben qué fue lo que dijo el Señor? Voy a ir a la cruz para preparar muchas moradas. Él fue a la cruz para salvarnos, santificarnos y ocuparnos como una morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ser morada de Dios en la tierra por medio de la iglesia es la experiencia más gloriosa y poderosa que puede haber. Yo voy a terminar con el Salmo 46:5. Voy a terminar, hermanos. Mire lo que la iglesia, la promesa que tiene la iglesia, siguiendo el contexto. Salmo 46:5. Ponme el 4 y leemos el 5 al final. Versículo 4, mire. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Y por lo que es para Dios, por lo que se trata, por lo que revela que es la iglesia, mire la promesa que tiene, versículo 5. Dios está en medio. ¿Quién está aquí? ¿Le puedes dar un fuerte aplauso? Cada domingo, ¿quién está presente? Cada miércoles, ¿quién está presente? Cada sábado, ¿quién está presente? Dios. Dios está en medio de ella. Y mire la garantía que tiene de parte de Dios. Mire la promesa de seguridad que tiene de parte de Dios. Que por ser la iglesia, por ser la ciudad de Dios, nada la puede mover. ¿Qué significa esto? Que mientras tú tengas vida de iglesia, mientras tú practiques la vida de iglesia, mientras tú pertenezcas a la iglesia, mientras tú te mantengas dentro, viviendo en el ambiente de la iglesia, no hay nada que te pueda mover, destruir ni derrotar. Dios la ayudará. ¿Quieres que te ayude Dios? Te ayudará por medio de la vida de la iglesia. Solo, fuera o apartado de la iglesia, estás totalmente perdido. Por eso las personas que se apartan de la iglesia fracasan, inevitablemente fracasan, les va mal, hermanos. Fracasan. Pero mientras estemos en la iglesia, vivamos en la iglesia y seamos parte de la ciudad espiritual de Dios, Él nos ayudará. Dios tiene compromiso de ayudar, salvar, proteger, auxiliar, librar a su iglesia. Solamente a la iglesia. No al mundo. A la iglesia. Dios la ayudará. Está hablando de ayudar a la iglesia al clarear la mañana. Eso significa que para la iglesia hay un nuevo despertar cada día lleno de misericordia, lleno de bendición, lleno de vida, lleno de gozo, lleno de alegría. Hoy felices, mañana más felices. Hoy bendecido, mañana más bendecido. Hoy con paz, mañana con mucha paz. Todo nuevo y fresco. Ese es el fluir del Espíritu. Póngase en pie, por favor.